Hola, ¿qué tal? El día de hoy me ha tocado redimirme por la porquería de vídeo que hice hace ya unos años, dejen de verlo porfa. Cuestión que la vergüenza de ver cómo lo reaccionaron varias veces me ha llevado a la decisión de hacer un reboot más estructurado y entendible. Este vídeo estará dividido por partes, así que tú decidirás qué parte del iceberg te resulta más interesante, pero antes de empezar, tengo que hablar que es de Dragon City actualmente para algunos que lo dejaron de jugar hace mucho o quienes no lo conozcan. Si no te interesa esto puedes ir a la descripción y saltarte esta parte. Bueno, Dragon City fue creado por una empresa española llamada Social Point, quien antes de Dragon City había creado otras dos aplicaciones, Social Empires y Social Wars. El punto es que con el éxito de estas dos apps que salieron en Facebook, crearon Dragon City, que también salió en Facebook. Tiempo después, en 2017, los hermanos de Dragon City murieron por culpa de los hackers y pérdida de ingresos, pero Dragon City siguió en auge hasta el día de hoy. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Cuando lo empecé a jugar en 2017, no existían cosas como el pase divino, el pase maestría, el pase de arena, pase carrera. Soldado caído, mi gente. Pensaba que eras insano, ya no. Bueno, no existían el 70% de cosas de paga que hay ahora, y como dato curioso, la primera familia de paga que de forma oficial llegó al juego fueron los Titanes. Hoy en 2025 Dragon City sigue vigente, ya no con tantos jugadores como antes, pero por lo menos no está muerto del todo. El juego le pertenece a Take-Two, empresa que compró a Social Point, y ahora GTA y Dragon City son hermanos, solo que uno es más muerto de hambre que el otro, pero claro, hasta juegos como este tienen una gran y confusa historia. Para mí lo mejor de este juego han sido las historias de dragones en sus descripciones. Puede que como yo, alguna vez se hayan quedado sin internet en el juego y por mera curiosidad hayan empezado a leer las descripciones de cada dragón existente, y también, quizás se hayan encontrado con algunas historias que se complementan entre sí, o hasta otras que expanden el lore del juego. La verdad, las descripciones siempre resultan interesantes y misteriosas, más aún si hablamos de dragones antiguos, y es precisamente de esto que logré obtener gran parte de la información o datos que entrarán en este iceberg, así que sí, gran parte del iceberg son hechos canon en el juego y les estaré mostrando pruebas de ello. Ahora sí, sin más parloteo, empecemos con el nivel 1. Deus, Gaia y Darkus son los tres personajes con más relevancia dentro del juego, aunque el último fue reemplazado por Nyx, desapareciendo de la historia del juego, y pese a que muchos creen que el poder de estos tres es similar al de un dios, la verdad es que no llegan al nivel de un dragón heroico o hasta legendario. Solo para que recuerden, en una ocasión Deus y Gaia no lograron derrotar una tribu de seres con forma de babosas gigantes con las que tuvieron varios conflictos por el control de las islas, y tuvieron que crear y traer dragones de bajo rango para ayudarlos a ganar. Además, aunque Deus parezca el más fuerte y hasta el creador de las islas, la verdad tampoco es así. Las islas ya existían, y Deus solo las encontró. Gaia, en cambio, es más una viajera que quedó atrapada por un largo tiempo en el dragón verso luego de la guerra, mientras Darkus, el hermano de Deus, era como su contraparte mala, pero también después de la guerra se redimió y hizo las paces con su hermano. El árbol de la vida es obviamente una referencia al árbol de la vida de la mitología nórdica. No voy a tratar de escribir eso cuando se traba. Este árbol conecta los 9 mundos de la cosmología nórdica y juega un papel central en la estructura del universo y la conexión entre los diferentes reinos. Básicamente lo que en el juego se conoce como Dragonverso. Aunque este árbol tiene una especie de simbiosis con el dragón del mismo nombre, en donde si uno es afectado por algo el otro también lo será. Los dragones primarios. Los dragones primarios, estos según el lore del juego son los dragones ancestrales, es decir, los primeros en existir, y se dice que de estos surgieron el resto de dragones y elementos. Antes sus diseños se asemejaban a dinosaurios que sí llegaron a existir, pero actualmente el juego ha dejado de lado eso. La lógica de elementos. La tabla de elementos no tiene sentido. Bien sé que hay cosas lógicas aquí, como que el fuego sea el crítico del hielo porque lo podría derretir, o que el hielo sea crítico de planta, pues porque las plantas mueren en ambientes muy gélidos. Pero cosas como tierra crítico de oscuridad o oscuridad crítico de metal, pues no tienen sentido, aunque esto es sobreanalizar las cosas. Lo curioso es que hay un elemento secreto que no sale en el libro de dragones, o bueno, no tan secreto. Este es el elemento ancestral que solo se puede ver en el mundo ancestral.
Diseños de dragones antiguos. Hay dragones antiguos de inicios del juego, que aunque no sean los mejores, tienen un diseño sumamente atractivo y muy detallado, cosas que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, haciendo a los dragones con un diseño cada vez más soso y simplista. Pagar para progresar. Para nadie es secreto que los eventos del juego son repetitivos y hasta cierto punto aburridos. Esto empeora cuando te enteras de que hace unos años cambiaron el funcionamiento de estos para que sean los mismos, es decir, tengan la misma ruta pero con diferentes recompensas. Esto está hecho así para abaratar costos y además porque esos caminos tienden a ser los que más dinero le dan al juego. Categorías de dragones. Las categorías de dragones, puede que pienses que si tu dragón es un legendario automáticamente es mejor que todos los épicos, raros, o comunes, pero a verdad en el juego hay categorías aparte de las rarezas. Tenía entendido que eran 11 categorías, pero el punto es que hay dragones de rareza épica, que pueden ser mejores que dragones legendarios, solo por su categoría. Hasta hay dragones comunes, que son más fuertes que ciertos legendarios, solo por pocas cifras en sus estadísticas y sus distintas categorías. Personajes olvidados del juego. Hay personajes olvidados en Dragon City y su historia, y estos son: Aurelia la princesa de las hadas, Cortesía el unicornio, Nefus el elfo amistoso, y Parzival el viejo dragón sabio. Estos personajes eran los que te aconsejaban en el juego, pero en la historia Parzival fue quien acogió a Deus y sus acompañantes y les mostró todo acerca de las islas flotantes y sus habitantes hasta que la tribu de babosas gigantes se rebeló en contra de Deus y sus dragones, así que Parzival tuvo un papel muy importante en la guerra contra babosas gigantes, ya que este otorgó una de sus escamas a Deus para que éste pudiera crear los elementos y a los dragones, que ojo, hay que saber diferenciar entre los dragones creados por Deus y los dragones que ya existían. Estos personajes fueron eliminados del juego y actualmente no se sabe nada de ellos, aunque está más que claro solo para mí que murieron en la guerra porque solo Deus, Gaia y Darkus escaparon al mundo ancestral. En fin, tal vez algún día veamos un regreso de estos. Nivel 2. Ay ay ay, qué miedo, qué miedo. Nyx. Nyx surgió como el reemplazo de Darkus, pero jamás nos explican su origen o qué pasó con Darkus, y eso es porque de hecho son personajes que existen dentro de la mitología griega. Nyx es la diosa primordial de la noche, nacida directamente del caos. Es la madre de muchas cosas como el éter, la parca, entre otras. Su poder es tan inmenso que incluso Zeus temía enfrentarse a ella. Algunos mencionan que es hermana de Gaia, pero en cambio en Dragon City, es una tipa celosa de las creaciones de Deus. Además de la principal antagonista, su hermana me vale verga porque no existe en la mitología griega y además ni recuerdo su nombre. Y con Darkus pues aunque tampoco existe, de hecho hay algo muy similar y es Draco, que para dar un resumen rápido, era un dragón de 100 cabezas que custodiaba las manzanas doradas del jardín sagrado. Fue colocado allí por Hera para proteger el regalo de bodas que Gaia le había dado. En una de sus tareas, Hércules, debía robar esas manzanas. Según algunas versiones, él mató a Ladón. En otras, fue Atlas quien lo hizo. Hera, dolida por la pérdida de su guardián, lo colocó en el cielo como la constelación Draco. Y curiosamente en Dragon City Darkus desapareció porque tras la guerra encarceló a las babosas y se hizo el guardián de la isla Calabozo, llevándose a las babosas hasta las profundidades más oscuras del Dragonverso. Una especie de parecido a como Draco fue enviado hacia el cosmos como una constelación. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se reproducen los dragones? Esto es la pregunta que todos nos hemos hecho, pero si lo vemos desde una perspectiva un poco realista o científica, podrían ser hermafroditas, ya que siempre se ha necesitado de dos para reproducirlos, incluso si estos son del mismo género. Pues los dragones creo que no tendrían género, serían como ciertos animales los más conocidos, caracoles o lombrices, que no tienen género, creo, porque son hermafroditas y bueno, ya no quiero seguir explicando esto, ni siquiera soy biólogo que estoy diciendo quién sabe el género. Futa, podría ser canon, pero solo los jugadores más experimentados mezclan dragones de géneros opuestos porque dan mejores crías. Obviamente, estoy bromeando, ni siquiera hablemos de que los dragones se pueden cruzar entre familiares, pero... Chat global eliminado.
El chat global fue el lugar más sociable del juego donde podías decir lo que quieras, y supongo que todo el mundo te leería. Recuerdo que la gente buscaba miembros para sus alianzas, o ya simplemente buscaban novia o novio, o hasta se estafaban con orbes en sus alianzas. ¿Qué recuerdos aquellos? Lamentablemente el chat global fue cerrado en 2020 según porque ya nadie lo usaba, y bueno, solo andaban buscando novia que esperaban. Dragones plagiados. Dragones con diseños inspirados en franquicias ajenas al juego hay muchos, pero ya tomando un ejemplo más claro, el dragón oscuro se parece al símbolo de cómo entrenar a tu dragón, y aparte de este, el salvajibestia aparece como un dragón en el juego, con un diseño un poco cambiado pero muy parecido, y así con otros juegos o películas. El tamaño real de las cosas, aunque no lo parezca, los dragones tienden a ser más grandes de lo que aparentan. Esto lo podemos confirmar en animaciones o descripciones de algunos de estos, en las que se ven mucho más grandes que un humano cualquiera. Esto se confirma con algunas animaciones, por ejemplo está la del dragón castillo. En las 3 animaciones que tiene supera por mucho el tamaño de una persona, incluso de cría es un tremendo animal. Pero con ejemplos más exagerados tenemos a los de las 7 maravillas, que ya con tan solo saber el tamaño de las cosas que traen en sus espaldas, puedes imaginar su tamaño. O otros un poco más chicos, como el dragón azteca, el dragón tierra doble, el dragón chino, que, no te pases social point, eso es racista, y el dragón cáncer, que solo miren lo avienta a ese sujeto como si de un juguete se tratara. Pero bueno, las islas también se ven pequeñas, ¿cierto? Pues no, ya hablé de esto hace años, pero, en resumen, son como grandes masas de tierra, flotando, solo que por comodidad obviamente los vemos pequeños en nuestra pantalla. Y como dato curioso, estas son todas las islas que hay hasta el momento. Los generadores de recursos. Los generadores de recursos, estas eran páginas que supuestamente te darían recursos ilimitados si pagabas y ponías tu cuenta de Dragon City. Obviamente la mayoría eran falsos y solo buscaban hacerte tragar la mayor cantidad de anuncios posibles, o robarte la cuenta. El cierre de Dragon City en Facebook. Adobe Flash Player cerró en 2020, y esto afectó a infinidad de juegos y cosas en línea, entre ellos Dragon City en Facebook, que tuvo que cerrar porque sí, el juego estaba hecho en Flash, y como este había cerrado, Dragon City dejaría de funcionar. Mucha gente creyó que Dragon City y Facebook habían cancelado o terminado su contrato, pero de ser así ya no dejarían vincular sus cuentas a Facebook. Yo jamás jugué Dragon City en Facebook, pero sí me creé una cuenta solo para ganar 10 gemas y un dragón que jamás me dieron. Dragones bugueados. Los dragones bugueados son dragones extraños que han aparecido algunas veces en el juego. Algunos no tenían skin incluso ni ataques, y solían contar con nombres extraños, probablemente sean dragones de prueba o algo así. War Dragon Test y Light Dragon Test. Estos eran dragones como los anteriormente mencionados, pero a diferencia de los anteriores, si contaban con una función poner a prueba. Él implementó de 2 nuevos elementos, el elemento luz y el elemento bélico. Cierres de servidores extraños. Los extraños cierres de servidores han sido rumores, pero puedo confirmar que yo fui testigo de uno de ellos, y estoy seguro de que ustedes también. Les refrescaré la memoria. ¿Recuerdan el caso de George Floyd? Este suceso tuvo un impacto brutal, pero dejando de lado ese caso, resulta que en esas épocas al entrar al juego salía este aviso, aunque parezca broma. Esto de verdad pasó. Yo también vi ese anuncio, y no pude entrar al juego. Lo curioso aquí es que tenía que ver ese caso con el juego, pues no lo sé. Esto enojó a la comunidad. Parece una especie de burla, o excusa para no trabajar. Estoy seguro de que esto pasó 2 veces, pero solo recuerdo la de George Floyd. Lina Lee. Esta chica era la mejor jugadora de Dragon City, pues lideraba el top 1 a nivel mundial, pero de un día para otro esta desapareció de todo el top. Muchas personas se preguntaron si la habían baneado, ya que siempre se la había acusado de usar hacks o cosas similares, solo porque fue la primera en llegar a 1 millón de puntos dragón, cosa que para ese tiempo era algo impresionante, pero aunque se mantuvo durante años en el top 1. De la nada dejó de aparecer, pero no porque fuera baneada, ya que su cuenta aún se podía ver en su alianza. Lo que significaba que solo había desvinculado su cuenta de Facebook del juego, aunque tiempo después esa alianza también se disolvió. Actualmente la única forma de encontrarte a esta jugadora es en las arenas, pero es muy difícil. Veo que están disfrutando el vídeo. ¿Verdad? ¿Verdad? Al fin. Nos sumergimos en la mitad del iceberg. A partir de acá las cosas se pondrán más interesantes y aterradoras. Uy, oh, qué miedo. Bueno, mi teléfono ya no aguanta la edición de esto, así que mejor empecemos. Nivel 3. Territorios controlados por dragones.
En las descripciones de ciertos dragones, se menciona cómo dominan regiones específicas y ejercen control absoluto sobre su entorno. Algunos patrullan los cielos, como guardianes, señores del clima, capaces de invocar tormentas, lanzar rayos o ataques que desgarran el aire. Los dragones marinos, por su parte, podrían manipular las corrientes oceánicas, levantan mareas y hundir embarcaciones. En los bosques, los dragones de la naturaleza se funden con el entorno, usando raíces, ramas y flores como armas. Incluso podrían usar las esporas de los hongos como arma. En un mundo así, ser humano sería casi una condena. No podrías pasear por un bosque sin arriesgarte a que te estrangule una enredadera, ni sobrevolar los cielos sin que un rayo te parta en dos. Incluso acercarte al mar podría significar ser arrastrado por una ola que no obedece a la luna, sino a la voluntad de un dragón. Y si a eso le sumamos que los dragones son profundamente territoriales, entonces no hay escapatoria. No hay lugar seguro. No hay posibilidad de coexistencia. La inteligencia de los dragones. La inteligencia de los dragones las podríamos medir de muchas formas, pero generalizando todo parecen ser seres inteligentes casi tanto como los humanos, o incluso igual. ¿Por qué digo esto? Pues, hay muchos indicios de que estos pueden construir edificios, o armas de destrucción masiva, o ya de plano en su misma descripción lo mencionan, aunque claro, esto es variable en todos los dragones, ya que algunos parecen mucho más listos que otros. El universo de Dragon City. El universo de Dragon City es muy amplio y extenso, y se divide en diferentes juegos que Social Point ha lanzado a lo largo del tiempo. De estos ya hablé: Dragon Stadium, Dragon City Land, entre otros. Estos tenían cosas curiosas como islas no solo en el cielo, sino que en medio del mar, o historias sobre dragones malvados, o villanos nuevos, y más curioso aún, la posible presencia de humanos. Estos además tenían cierta conexión con el lore original. Lamentablemente, con el cierre de estos juegos también se desecharon sus historias. Dragon City 2. Dragon City 2, probablemente no sabían de la existencia de este juego y no los culpo. Social Point no le dio ni buen marketing ni un público al que llegar, ya que solo estuvo disponible en algunos países, y además era un reboot del juego original, o sea, un reinicio de todo el universo, pues ahora era un mundo diferente y en este no existen los humanos, solo dragones antropomórficos. Incluso Zeus dejó de ser humano para ser un dragón. Probablemente con este juego tratarían de arreglar el lore del juego o darle más sentido, pero eso nunca pasó, porque el juego desapareció unos pocos meses después de su lanzamiento. El dragón del evento carrera. En los eventos de carrera de Dragon City hay un dragón que manejaremos y trataremos de esquivar obstáculos y llegar lo más lejos posible con él, pero este dragón no existe dentro del libro de Dragon City, al menos no por ahora, lo que es algo extraño. El dragón verso. El dragón verso no ha sido algo muy relevante en la jugabilidad del juego, pero en el lore, por algunos detalles como descripciones o trailers promocionales, podemos saber que este no tiene algo de místico o fuera de este mundo, solo abarca el espacio, las dimensiones también, y diferentes planetas o universos, básicamente a lo que nosotros le llamamos universo, solo que para este mundo su nombre sería Dragón Verso y no es nada más de especial como se pueda pensar, pero ojo, el mundo ancestral es algo completamente diferente. Dragon City no es el todo. Probablemente pienses que Dragon City es todo el mundo que conocemos en el juego, pero en realidad, solo se le conoce así a estas islas que tenemos, pues ni siquiera sabemos el nombre real del mundo donde nos alojamos. Esto pasa desapercibido por muchos, y hay indicios de que las civilizaciones humanas han existido por un largo periodo de tiempo, así que probablemente este mundo sea el planeta Tierra. Anuncios más 18. Voy a ser sincero, no tengo ninguna prueba, ni siquiera en internet hay algo que hable sobre esto. Lo único con lo que podría contar aquí es con que algunos de ustedes lo hayan experimentado, se hayan encontrado con un video así en Facebook, o con testimonios de otros jugadores, pero sí he visto anuncios de ads para adultos en Dragon City en el 2023, el que más recuerdo es en donde una mujer que parecía de la India, estaba en su habitación. El video era de muy mala calidad, pero la mujer se acercaba a la cámara y enseñaba su, ya sabes, y sin censura. Anuncios de madrugada. Los anuncios en las madrugadas siempre suelen ser extraños y por si no lo sabían, los anunciantes pueden escoger la hora en la que se muestre su anuncio. Esto pasa en YouTube muy a menudo, de hecho en las madrugadas salen anuncios extraños y Dragon City no sería la excepción. Si quieres intentarlo puedes hacerlo, obviamente no esperes que te salga un personaje con los ojos rojos muy realistas con gritos de fondo MP3, sino algunos anuncios raros como pantallas completamente negras con música extraña de fondo.
fondo a otros anuncios más raros, donde muestran vídeos de baja calidad con audio fuerte, con el propósito de asustar a la gente. De hecho, descubrí esto porque en el 2020 me levantaba en las madrugadas para poder ganar los eventos de Dragon City, y bueno, ahí me salió uno de esos extraños anuncios que, repito, cualquiera con dinero puede hacerlo, para trollear a la gente, escogiendo un vídeo digamos perturbador y ponerlo a las 3 AM, para que las pobres almas a las que les toque verlo se queden traumatizadas. Nada es en tiempo real y todos los jugadores son bots. Esto puede recordar a la supuesta teoría del internet muerto, pero aquí sí es real, ya que, en las carreras heroicas, nos emparejarán con otros jugadores, pero como ya mencioné antes, el juego se puede conectar a Facebook, por tanto los nombres de los jugadores que salen allí son los mismos nombres de usuario de sus cuentas de Facebook, o al menos al momento de enlazar su cuenta. A lo que quiero llegar con esto, es que si te pones a buscar a alguno de ellos, te llevarás con la sorpresa de que él no juega Dragon City desde hace años, o que incluso le está perdiendo contra otro jugador. ¿Qué pasa? Que si comparas tu carrera con la de él, estas serán distintas. Tú podrías ganar en la vuelta 15 y dejar a tu rival en el puesto 2, pero para tu rival puede pasar que él haya ganado en el puesto 1 y vuelta 15 mientras tú hayas quedado en el puesto 2. ¿Por qué pasa esto? Pues los jugadores con los que te empareja, aunque sí existen, son solo bots en el juego, pues el no tiene la capacidad de ofrecer un modo de juego en tiempo real, por lo costoso o complicado que podría llegar a ser. Lo peor es que te lo venden como si fuera un modo de juego competitivo en tiempo real, pero, además de mis experiencias, tengo versiones de otras personas que han experimentado lo mismo. Ya que lo mencionas, cuando fue la maratón del temporal corrupto, una persona con el que había hecho cambios y me conocía, me contactó rápido de que yo le había aparecido en su maratón y me rogó que no juegue para que llegue a conseguir el temporal corrupto. Entonces, accedí a hacerle el favor, pero con la condición de que avanzara lo más que pueda para que me alcance, porque yo también estaba compitiendo por conseguir el temporal corrupto. Al final fue desesperación para la otra persona, que yo le estaba quitando el primer lugar, cosa que en mi maratón ya estaba asegurado mi victoria. Me dijo que si ya no iba a avanzar, le dije que ya no, entonces avanzó lo más que pudo para conseguir el primer lugar. Enhorabuena, ambos ganamos en nuestras maratones, me agradeció mucho. Este es un bello recuerdo que tengo en Dragon City. Sí, como siempre publicaba y encontraba gente reaccionando a mis publicaciones diciendo, tú eres el Amogusculón. Estoy en segundo puesto. Yo también iba a los perfiles de los contrincantes que fueran de Latam o estuvieran delante mío y les decía, deja de ganarte. Así que en conclusión, nada es online dentro del juego, lo más cercano a esto sería el intercambio de trueques, pero solo eso y ya. Deus, el supuesto dios de Dragon City, no es el más fuerte ni de cerca, o quizá es como la princesa Celestia, un personaje fuerte con capacidades de un dios mitológico, pero demasiado perezoso para tratar de solucionar problemas de su universo por cuenta propia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en la historia de Dragon City han ocurrido 3 sucesos importantes de los que les voy a hablar. 1, el incidente del mal, qué buen nombre, ¿verdad? ¿No? Bueno, en resumen, unos dragones malvados atacaron las islas de Dragon City. Repito, unos dragones malvados, esto será importante después, no lo olviden. Bueno, con el ataque los dragones buenos se enfrentaron a ellos, pero lamentablemente fueron derrotados. Así que Deus usó sus poderes para desintegrar a todos los malos, pues, no, Deus reunió unas piedras con las que invocó a las leyendas de Deus, que juntos invocaron a Draco, el arma secreta de Deus, y los malos fueron encerrados bajo un volcán. Suceso número 2, las máquinas chupadoras de energía. En resumen, un día este dragón, que es el dios de la naturaleza, andaba tranquilo cuando de repente, encontró unas máquinas que robaban la energía de la naturaleza, y sin él saberlo algo lo atacó por las espaldas, dejándolo mal herido. Luego Deus nota que el árbol de la vida está muriendo, así que decide reunir a los aprendices de este dragón. Luego lo sanan y después la naturaleza vuelve a recomponerse, pero el dueño de las máquinas deja una nota con su inicial, N. Nuevamente Deus, el personaje que anteriormente había abierto portales y logrado traer dragones del Dragonverso, no hizo nada. Suceso número 3, el incidente de Nyx. Nyx, dueña de esas máquinas chupadoras, ataca a Deus por las espaldas, mientras este estaba distraído durante las fiestas de verano, logrando tomar el control de su cuerpo y usándolo para capturar y secuestrar a los dragones, así que debido a esto llega un nuevo dragón a tratar de detenerla, casi como si el destino lo hubiera puesto allí. Porque así fue, logra derrotar a Nyx y rescatar a todos los dragones de sus garras, pero ¿qué ha pasado con el poderoso Deus?
¿Acaso Nix lo uso para tratar de derrotar a este dragón, o lo uso para algún otro motivo? Bueno, tengo una pequeña teoría y es que posiblemente no uso a Deus porque este estaba ocupado modificando a los dragones, para que estos sean casi imposibles de derrotar en el rescate al dragón, y que sean los guardianes de los dragones secuestrados. O quizá Deus también fue derrotado por este dragón, en fin, quiero decir, Deus no es el ser más fuerte de este universo, de hecho los seres más fuertes son otros, dragones, y esto no es invento mío, es que de hecho es fácil de intuir además de que muchos dragones son descritos así. Y bueno, cuando piensen en el ser más fuerte de todo Dragon City, piensen en un dragón o algún otro ser, ya que Deus no es el más fuerte, tan solo es como un buen domesticador y cuidador de dragones, aunque claro, también es algo poderoso, pero eso no le basta para derrotar por cuenta propia a ciertos dragones. Nivel 4. La guerra contra babosas gigantes. Sé que suena algo ridículo, pero es un hecho que también es canon. Se cuenta que, en los inicios de Dragon City, unas babosas gigantes atacaron a los primeros habitantes, que eran los enanos, elfos, hadas, y unicornios, por lo que los dragones tuvieron que intervenir, dando inicio probablemente a la primera guerra documentada en Dragon City, y esto no es una alucinación mía, de hecho forma parte del lore oficial. En la wiki del juego se puede encontrar esta información. Cuestión que Deus, al ser tan débil, no consigue derrotar a las babosas, por ende crea sus propios dragones en el mundo ancestral con ayuda de Gaia y su hermano, logran vencer a las babosas con ayuda de los dragones, y estas son encerradas por Darkus. Esto es considerado una guerra en el juego porque las babosas incluso esclavizaron a la población de enanos, hadas, magos, etc., para luego ser encerradas, y desaparecer de el lore. Las guerras cósmicas hacen referencia a conflictos de escala interplanetaria, en este caso llevadas a cabo por dragones. Hay pruebas que respaldan esto, hay dragones que según sus descripciones tienen cierta rivalidad con otros, como por ejemplo estos dos, uno destruye sin razón y el otro lo trata de detener, o el dragón pirata espacial, el detonante cósmico, o dragones diplomáticos para evitar conflictos como este, o si recordamos otros dragones que se alimentan de planetas o purgan la vida en todo el cosmos. El peligro es constante y radica en su tamaño, pues creo que hasta ahora el dragón más grande de todo el juego es el dragón Vía Láctea, básicamente un dragón de un tamaño inimaginable, hasta tiene un universo en las espaldas. Pero este está de nuestro lado, porque aparentemente su maestro dragón es lo más importante para él. Imagínate que fuera del bando contrario. ¿Por qué las islas flotan? Bueno, si le damos una explicación realista o fuera del juego, podríamos decir que es una decisión estética para diferenciarse de otros juegos, pero si nos ponemos más conspiranoicos podremos notar cosas curiosas. Me puse a investigar algunos dragones como estos que muestro ahora y hay detalles curiosos. Algunos llevan cristales, pero no de forma estética, incluso los llevan incrustados en sus armas. Por ejemplo, el dragón en sueño tiene muchos de estos y los usa como armas, pero en especial el dragón porta cristales, quien tiene una descripción interesante. Dice que colecciono cristales, como un pasatiempo, que los utilizo para decorarse y que los usa como optimizadores para su poder, lo cual lo hizo muy poderoso. Y ahora si nos fijamos en ciertas islas, veremos cómo tienen incrustados algunos cristales que emiten luz en su base, y aunque en otras no se logren apreciar igual, siguen emitiendo luz que se logra ver a través de grietas o aperturas de las islas. En la isla lunar se aprecian varios de estos, pero encima, o las islas Premium, que sí cuentan con una gran cantidad de cristales decorando sus lados y base. Estos cristales, como ya mencioné, son fuertes, capaces de canalizar energía de un dragón, lo que me lleva a pensar que estos son los que se encuentran en la base de estas islas, lo que les permite levitar. En algunas culturas esotéricas, se cuenta que los cristales tienen la capacidad de canalizar nuestra energía y la del universo, y son capaces de almacenar y liberar energía. Esto sí existe en Dragon City, pues está respaldado por los dragones que mencioné antes. En nuestro mundo real lo más parecido sería la magnetita, un cristal con capacidades magnéticas, o el cuarzo, que tiene propiedades piezoeléctricas, es decir, pueden generar electricidad bajo presión. Probablemente los cristales en Dragon City tengan algunas de estas características mejoradas, o similares, por lo que en resumen, las islas levitan con ayuda de los cristales. Se pueden ver incluso levitando a los lados de algunas islas, o ya directamente se ve una especie de altar en el que podemos ver cómo podría funcionar esta tecnología, entre comillas, que además parece tener cierto punto de levitación, lo que los mantiene a cierta altura. Así que los cristales son unos de los elementos más poderosos del juego, incluso parecen potenciar sus capacidades mediante altares o runas, presentes en algunos dragones o islas.
los dragones más poderosos son malos. Esto más que una teoría es un hecho dentro del juego, los pondré en contexto familias y algunos dragones como los corruptos, que en sus descripciones dicen que matan por diversión pero con palabras bonitas obviamente, o algunos eternos que no solo son seres titánicamente gigantes, son también una especie de... No lo sé purgadores, porque por ejemplo menciona que un día elegido vaporizar a ciudades superpobladas de dragones, y cuando digo titanes me refiero a titanes de verdad literalmente uno de ellos dice alimentarse de cuerpos celestes. O otros menos fuertes como los vampiros, o otros dragones que parece que les gusta causar caos y devastación solo por aburrimiento si hay muchos, y que hay de los buenos pues son en su mayoría dragones legendarios unos cuantos heroicos pero los principales que cumplen el rol de defender y proteger Dragon City son de los que ya hablé, las leyendas de Deus, dragones que según mantenían un orden en Dragon City, el más fuerte de estos es un legendario, o los titanes que ya sabemos que un escudito no te va a salvar de los ataques de estas otras bestias, pero si buscamos un ejemplo mucho mejor un defensor poderoso el más fuerte hasta ahora sería el dragón Karma Maestro. Si este dragón es un protector, su descripción lo dice o, quizá un dragón ascendido supremo que hace lo mismo. Estos serán fuertes pero hay dragones mucho más poderosos que además son malos, y están en la categoría de mejores dragones del juego. Bueno, el temporal corrupto puede viajar en el tiempo. Iba a poner más ejemplos pero creo que un dragón capaz de viajar en el tiempo a voluntad para causar caos y destrucción es suficiente, y bueno hay tantos dragones malvados, de poder similar o superior que prácticamente eso explicaría por qué las islas parecen estar ocultas en los cielos, aún habiendo mucho espacio abajo, quizás se están escondiendo de uno o varios enemigos mucho más poderosos. ¿Qué pasó con Darkus? Darkus es el hermano de Deus y su historia de origen comienza en los inicios del todo. Deus tenía la misión de mantener el equilibrio de la luz, mientras que Darkus era el guardián de la oscuridad. Sin embargo, Darkus deseaba expandir la oscuridad por todo el universo, lo que llevó a un enfrentamiento entre los dos hermanos. De esa batalla nació Gaia, quien tomó el papel de mediadora entre ambos. Ella los hizo entrar en razón, y por un breve momento pareció que todos vivirían felices para siempre, pero no. A continuación sucedió la gran guerra contra las babosas gigantes, como ya conté antes, que finalmente fueron derrotadas. Darkus las encarceló en la isla Calabozo, arrastrándolas hasta los rincones más oscuros y profundos del Dragón-verso. Aquella fue la última vez que se supo algo de Darkus. Desde entonces, se ha convertido en un carcelero que jamás volvió a hablar con su hermano, ocupado en vigilar a las babosas gigantes y otros seres malignos que habitan ese mundo. Los eventos son distintos universos o épocas, como ya sabrán los eventos son sucesos que constantemente afectan al lore del juego. Con cada evento, ocurre un suceso importante que se tomará en cuenta en el lore más adelante, o en otros casos será importante por el tiempo que dure, pero, algunas veces los eventos importantes, descartando a los de días festivos o cosas así, parecen ocurrir en el pasado, futuro, o el presente, entonces puede ser que las islas de eventos sean una especie de portales o entradas que logran llegar hasta Dragon City, es decir, sucesos que se filtran en la realidad de Dragon City en los que podemos ver distintas líneas de tiempo, distintos universos o todo al mismo tiempo, universos donde una infección zombie arrasó con toda la vida, eventos cataclísmicos donde el mundo fue devastado o destruido, o cosas que sucedieron en el pasado, o que sucederán en el futuro. Sé que suena fumado pero es posible. El viaje entre distintos universos o el viaje en el tiempo son cosas que existen en el mundo de Dragon City, aunque últimamente los eventos son más rivalidades entre distintos grupos de dragones. Hay más de una religión y dioses. Algo que también está confirmado en el juego es la existencia de distintos dioses o religiones conviviendo al mismo tiempo, algo así como un panteón fragmentado. Que como ya deben de saber, panteón también significa el conjunto de dioses o algo así. En Dragon City coexisten múltiples panteones y mitologías que podrían haber sido traídos de distintos universos o realidades, como ya mencioné antes, y hay hechos en el juego que respaldan esta teoría, como el dragón Zeus de la mitología griega, obvio basado en el dios del trueno, el dragón Hades, también de la mitología griega y dios del inframundo, dragón Thor, de la mitología nórdica, ya sabes, el dios del trueno con su martillo, el dragón Freya, diosa de la mitología nórdica y el amor y guerra, el dragón Horus, de la mitología egipcia, y bueno, así podría seguir. Estos dragones y dioses viven y coexisten en el mismo universo al parecer en paz creo, pero el maestro dragón es el único capaz de controlarlos y reunirlos.
Pero quizás se pregunten ¿y cuál es la verdadera religión o los verdaderos dioses, o los que pertenecen a este universo? Pues esa incógnita ya fue respondida en el juego, y la que más se acerca a esto es la religión cristiana. Incluso Deus suena muy parecido a Dios, incluso cumple el rol de creador, pues ha creado a muchos otros dragones, y una de las guerras o batallas que más impacto han tenido en la historia de Dragon City ha sido la guerra contra los demonios. Literalmente había hasta un dragón que era como el diablo, y fue derrotado por un dragón ángel, sin contar el hecho de que el cielo y el infierno existen en Dragon City. Pero bueno, es curioso que existan estos dragones, que me atrevo a decir son creados por verdaderos dioses, o sea como el dragón Duhur, que es como una versión de Deus, pero como dragón, así cabe posibilidad de que otros dragones como el dragón Hades, o de los que ya hablé, hayan sido creados también por los dioses a quienes representan. Dragon City y Monster Legends están conectados. Monster Legends es otro juego de Social Point, muy parecido a Dragon City, pero es posible que estos dos juegos estén ambientados en la misma época o universo. Pues sí, bueno, como tal en el mismo universo no, pero sí en un universo paralelo. Verán, en Monster Legends y Dragon City, hay islas flotantes, hay referencias entre dragones y monstruos. Voltac, un monstruo en Monster Legends, habla sobre el multiverso, y tiene una referencia no tan directa en Dragon City. Además, en entrevistas pasadas, se hablaba de un ecosistema compartido entre todos los juegos de Social Point, pero jamás se volvió a tocar ese tema. Incluso han pasado algunos eventos que ocurren simultáneamente en Dragon City y Monster Legends, pero sin duda la prueba más irrefutable que hay es el dragón monstruoso. Su descripción dice que proviene de otra dimensión, y que ha cruzado el tiempo y el espacio para llegar al mundo de Dragon City. Así que sí, Monster Legends y Dragon City están conectados, y de paso esto confirma que en efecto las islas de evento son filtraciones de distintos universos o dimensiones colándose a Dragon City. Incluso llegué a pensar que la extinción de los humanos en Monster Legends había sucedido también en Dragon City, pero no lo creo, aunque sería interesante tratar de conectar ambos sucesos. Hubo varios conflictos por el control de Dragon City. Aparentemente Dragon City pueda parecer un lugar pacífico y de ensueño, pero como ya vimos antes, los dragones tuvieron varios enfrentamientos para llegar a esta paz momentánea, entre comillas, la guerra contra babosas gigantes, los ataques de dragones en eventos, y algunas que sí tienen mucha importancia en el lore del juego, pero que han sido totalmente olvidadas, como la guerra titán, no la guerra contra corruptos, sino la guerra en la que se enfrentaron varios grupos de dragones gigantes y semidioses. Esta parte de la historia se perdió por cambios de nombre y skin en los dragones, o porque nadie las documentó en su tiempo, quedando pocos vestigios de su existencia. Al fin, llegamos al 5º nivel. Puede que a partir de aquí, las cosas se pongan raras. ¿Y las cosas de las que hablarás tendrán algún tipo de fundamento o serán puros delirios tuyos? Como en tu primer iceberg. Risa sintética de IA. Bueno, a decir verdad, siento vergüenza por el primer vídeo que hice de esto, pero les prometo que este sí tendrá más sentido. Además, me basaré en el juego mismo sin sobrepensar las cosas. Todo lo que diré estará basado en el juego sin inventarme nada, así que dicho esto, continuemos. Nivel 5. Las dos clases de dragones. Lo siguiente será crucial para que entiendan mejor lo anterior dicho y los siguientes puntos del iceberg, así que clasificar a los dragones no es una idea extraña o rara, es necesaria. Con todo lo anteriormente mencionado es posible identificar qué dragones son hostiles y cuáles son pacíficos, que es como los clasificaremos. Aquellos que viven en las islas con nosotros son los buenos, los dragones pacíficos, y aquellos ajenos a Dragon City son los hostiles. Nosotros criamos a los dragones desde que tan solo eran un huevo hasta su adultez, fortaleciendo nuestro vínculo con ellos, mientras convivimos con los dragones pacíficos en nuestras islas ocultas. Otros nacen en rincones distantes como criaturas salvajes o destructivas. De nuestro lado están los dragones que ayudan a la vida, la protegen o mantienen un equilibrio con el mundo y la naturaleza, y del otro están los dragones que, como dice bien en sus descripciones, buscan causar caos o destrucción sin motivo aparente, purgar la vida, planetas enteros, o provocar grandes conflictos para cumplir objetivos personales. Dragones que solo se preocupan por destruir y eliminar. Algunos de ellos incluso persiguen a los dragones pacíficos por haberse aliado con los humanos. Por eso, las islas están ocultas en los cielos y camufladas entre las nubes, protegidas por dragones cuyo único propósito es defenderlas de cualquier amenaza.
Aunque de igual forma algunos logran llegar a Dragon City, o infiltrarse mediante las rupturas en el universo que funcionan como los eventos. ¿Recuerdan al inicio del vídeo cuando mencioné lo del incidente del mal? Pues esa es otra prueba de que hay dragones hostiles que buscan llegar a Dragon City y atacar a nuestros dragones y a nosotros. Zeus tuvo que reunir a sus protectores más fuertes en ese momento y a Draco su arma secreta, para encerrar a los malvados bajo un volcán. Esa la podríamos considerar la primera llegada de estos dragones hostiles a Dragon City, pero no fueron los únicos en llegar, así como ellos han habido y habrán más dragones malvados que ataquen las islas. Lamentablemente hasta ahora los dragones malvados han demostrado ser mucho más fuertes y además contar con grandes ventajas frente a los pacíficos. Es prácticamente una guerra perdida. La especie dominante, comen humanos. La cadena alimentaria eutrófica, es muy importante en la ecología y los ecosistemas, muy importante para nuestro mundo, y como ya sabrán el ser humano, está en la cima de esta, aunque también se dice que no actúa como un eslabón común en esta, por tener la capacidad de modificar, reorganizar o controlar la cadena trófica según sus necesidades, pero en Dragon City, esto no es así o quizá ya no. ¿Por qué? Pues si prestaste atención en lo que dije al principio, sabrás que el humano es la especie dominante gracias a su inteligencia superior y otros aspectos, pero hay muchos, de hecho muchísimos ejemplos de dragones, que no solo parecen tener un nivel de inteligencia igual o mejor al del ser humano promedio, sino que para rematar son capaces de controlar el tiempo, el multiverso, los elementos, la magia, la energía, además de mostrar creaciones de armas o otros dragones que cuentan con un nivel tecnológico muy alto. Sin contar la fuerza bruta superior, pues no creo que los humanos puedan hacer algo al respecto. La capacidad de los dragones para controlar el tiempo, la energía, elementos y magia, los convertiría en los reguladores absolutos de toda la red trófica y el mundo. El rol de los seres humanos bajo el dominio de los dragones tampoco es muy bueno. Hay muchas pruebas de que a los dragones le importan más otros dragones, su propia especie, o sus intereses personales, y harán lo que sea para conseguirlos. Si los dragones imponen restricciones al desarrollo del ser humano, o incluso si los atacan, o los cuentan como daño colateral, los humanos perderían el control sobre sus recursos y territorios dejándolos muy por debajo, serían solo intermediarios débiles o incluso presas, dependiendo del comportamiento de los dragones, y no es como si eso no pasara ya. El humano tendría que sobrevivir con dificultad sin poder controlar sus recursos, teniendo muchas limitaciones bajo la vigilancia o aislamiento de los dragones, que los verían como una potencial amenaza si los dejan evolucionar con normalidad. Claro, en otro hipotético caso, donde los dragones siempre han existido, es probable que el humano sea como el chimpancé para las personas, un animal inteligente con capacidades increíbles pero muy por debajo de ellos, o incluso jamás haber existido, pero viendo el juego es más probable que los dragones hayan evolucionado en conjunto pero con una clara ventaja, y no olvidemos que muchos de estos comen humanos. Por ejemplo, el dragón natura doble, dice que le encantan los seres vivos, algunos con fines gastronómicos. No parece que se haya comido algún humano entero, pero algún dedo seguro que sí. Vale, eso fue muy específico. Si el dragón se comió un dedo, esa persona tenía que estar viva o muerta, y si estaba muerta entonces el dragón es un carroñero, pero si estaba vivo el dragón es un sádico que no le importa nada y solo quiere saciar su apetito. Pero si sigues escéptico y piensas que exagero cuando digo que los dragones comen humanos o que los cazan como a simples animales, hay otro dragón también de la familia del natura doble, el dragón mar doble. Su descripción es poco interesante, lo que importa es su animación, pero antes. Muchas gracias a Totalmente un NPC, por mencionar esta animación en los comentarios de mi primer iceberg, y también a Sánchez Daniel por mencionar lo de los corruptos, que servirá para que entiendan algo más adelante. Sin sus comentarios este iceberg no hubiera podido tener buen sustento, así que si es que se me ha pasado algo antes, no duden en comentarlo para tomarlo en cuenta o quizá aclararlo. En fin, el dragón mar doble literalmente se come a una persona dejando solo su esqueleto. Vaya la prueba más contundente visual de que sí comen humanos. El resto de pruebas de que los comen o cazan son solo descripciones. Aclaro, no olvidemos que literalmente los dragones son genocidas por gusto, ya que muchos han causado destrucción masiva o cataclismos enteros tan solo con su llegada, y también con sus conflictos o guerras entre ellos. Viéndolo así, las islas son el refugio donde Zeus reúne a los pocos humanos que aún quedan, con el propósito de que convivan en armonía con sus dragones. Allí, los humanos se convierten en maestros dragón y entrenan en las arenas junto a otros maestros, fortaleciendo sus vínculos y habilidades para protegerse a sí mismos y a sus aliados de los numerosos dragones hostiles.
Quizá por eso las islas permanecen ocultas en lo alto del cielo, camufladas entre las nubes. El cielo y el infierno existen en Dragon City. El cielo y el infierno son conceptos religiosos y espirituales que nos tratan de dar una idea de que hay más allá de la muerte, y dependiendo de tus acciones y actos en vida podrías llegar a uno o al otro. En Dragon City está confirmado que también existen, aunque estaría en conflicto ya que el infierno cristiano no es lo mismo al infierno de los griegos, o al del hinduismo, pero como mencioné antes, en este universo los dioses que rigen sobre los demás serían los cristianos, porque hace mucho ocurrió un evento llamado la Isla Calabozo. En este evento te regalaban una habitada además de muchos dragones, pero lo que nos importa es el lore de este evento. Al llegar a cierto punto tenías que enfrentarte a el dragón Cerberus, pero no al de la mitología griega sino el de Dragon City, ya que el encargado de las puertas del inframundo es este otro dragón. Ambos son distintos, y entender esto nos dará una respuesta más adelante. Luego de derrotar a Cerbero, un nuevo dragón aparecería, literalmente el dragón demonio, que era imposible de vencer, hasta que el dragón arcángel descendió de los cielos para derrotarlo de un solo ataque. Esto confirmaría que existe un cielo y un infierno en Dragon City, y hay dragones que respaldan esta teoría, dragones como el dragón ángel caído que fue desterrado del cielo por sus acciones, el dragón Dark Ángel, que fue desterrado por su desobediencia y rebeldía, el dragón puertas del infierno que es muy cruel pues hace creer a las pobres almas que si lo sobornan con algo, se librarán de las llamas del infierno, para después arrojarlos de igual forma sin piedad alguna, el dragón demonio, y el dragón diablo que según yo ambos son la misma cosa, y así hay muchos más ejemplos, pero con eso queda totalmente confirmado que el infierno existe. Pero ¿qué hay del cielo? Pues también hay dragones que nos pueden ayudar a imaginar un poco de este con sus animaciones o descripciones. Por ejemplo, el dragón arcángel que tiene las puertas del paraíso en una de sus animaciones, el dragón ángel de la guarda, el dragón celestial que es un guerrero celestial del cielo, o el más conocido el noble dragón celestial, que es como una especie de Cerbero custodiando la entrada del paraíso para impedir el paso de los pecadores. Y otro dragón que tiene una descripción muy curiosa, el dragón ráfaga celestial, que además de ser un guerrero del cielo también dice que él y los suyos están defendiendo un poder etéreo que yace más arriba, para luego hacer una insinuación de que posiblemente estén hablando del paraíso o hasta de un posible dios. Los corruptos son los dragones titanes del futuro. Como ya sabemos, los dragones titanes son los supuestos antiguos protectores de Dragon City, pero obviamente son muy débiles a comparación de otros dragones existentes, por lo que probablemente este sentimiento de inferioridad haya sido el detonante para su transición hacia el mal. Probablemente uno de los dragones que haya ayudado a estos para convertirlos al mal sería el dragón Caos Corrupto. En su descripción se menciona que este ser ha sido malvado desde siempre, siendo un dragón cruel, despiadado, manipulador, convenció a los titanes de hacer un clan de dragones corruptos para causar el caos y destrucción en todo Dragon City. Los dragones titanes, al no ser tan fuertes como otros dragones más recientes, aceptarían la oferta de aumentar su poder y castigar al mundo que les dio la espalda tras cumplir su propósito. Estos se convirtieron en los corruptos liderados por el Caos Corrupto y juntos provocaron el caos en Dragon City, pero había un problema, había muchos otros dragones protectores mucho más fuertes, así que el dragón Caos Corrupto de alguna forma llegó a conocer al dragón temporal, y agárrense que acá viene lo interesante. Verán, la dragona, como dice en su descripción, a la dragona temporal se la puede encontrar atravesando distintas líneas temporales derrotando al mal. Lo importante es que se menciona que puede viajar en el tiempo, cosa que también puede hacer el noble dragón temporal. Ambos comparten muchos detalles muy similares, pero antes de que digan que el noble temporal es macho, pues deben saber que otros heroicos hembra no son llamadas nobles dragona heroica, sino que solo se les dice noble dragón. Es como un término general para todos los heroicos, así que si pueden ser el mismo dragón. Mi teoría es que el dragón corrupto de alguna forma convenció e infectó de corrupción a la dragona temporal, convirtiéndola en el noble dragón temporal corrupto, colocándole incluso el escudo que solo los titanes corruptos tienen. Bueno, con la habilidad de poder viajar en el tiempo, el clan corrupto se transformó en el clan malvado más peligroso y poderoso de todo el juego, conformado por los antiguos titanes y el dragón temporal, todos encargados alguna vez de hacer el bien, ahora enfocados en causar caos y destrucción sin importarles nada. Sin duda la historia de estos dragones es muy interesante.
¿Los dragones son invasores caníbales? Bueno, esta teoría la encontré en Reddit y básicamente, es lo que mencioné en mi primer iceberg, que los dragones son caníbales y hasta uso la prueba del dragón hielo doble, aunque su teoría es distinta a la mía, lamentablemente él la subió días antes que yo, así que la única prueba que tengo de que ambos hicimos la misma teoría pero sin saber el uno del otro, es la fecha en la que me creé una cuenta en Reddit, para hacer el vídeo de que ocurrió con Dragon City 2. Por favor créanme, es la única prueba que tengo. Pero esto quiere decir que no soy el único rarito que se puso a teorizar este tipo de cosas, así que me siento muy feliz de que haya más gente conspiranoica. En fin, esta teoría habla de lo siguiente: en el mundo ancestral existe el dragón Ankeror, espíritu de conquista. En su descripción dice que la isla pertenecía a una tribu de babosas gigantes hasta que Ankeror llegó y con su ejército de dragones las derrotó y conquistó. Dragon City existe gracias a él, gracias a Ankeror. Esto es canon, los dragones vinieron de otro lugar, conquistaron las islas y eliminaron a sus habitantes originales, las babosas, y el oscuro pasado de las granjas. En la cronología, te estarás preguntando por qué estoy juntando características aparentemente inconexas. Bueno, ¿te has dado cuenta de que no hay animales en las islas flotantes? Esto da lugar a una especulación. Cuando los dragones tomaron el control de las islas, consumieron a todos los habitantes originales. La escasez de alimentos los llevó a devorarse entre ellos, destruyendo todo y dejando vivo solo a un dragón, el dragón fuego. Sí, aquí comienza el juego, por eso no queda nada, y tú debes reconstruirlo todo con la ayuda de Deus. Hablando de Deus, creo que él pretendía construir las granjas para evitar que esto sucediera, pero ya era demasiado tarde. Conclusión: los dragones conquistaron las islas, se quedaron sin provisiones y comenzaron a comerse entre ellos. Deus intentó detenerlo con la creación de granjas, pero ya era demasiado tarde. Entonces llegaste tú para ayudarle a reconstruirlo todo. Bueno, aunque la teoría resulta interesante, no tiene suficiente sustento. No hay indicios concretos de que algo así haya ocurrido en algún momento, aunque está muy cerca de la realidad. Se menciona que los dragones conquistaron las islas matando a los habitantes originales, una tribu de babosas gigantes. Esto es verdad, pero fue Deus quien creó a los dragones y los usó para ganar esa guerra y eliminar a las babosas gigantes, y ya mucho después descubrió la forma de invocarlos mediante el árbol de la vida. Pero ¿qué hay del resto de habitantes? Las hadas, unicornios, duendes, elfos, magos. Bueno, estos se podían ver merodeando las islas antes. Por lo que no ocurrió ningún enfrentamiento caníbal entre dragones y estos no se extinguieron en ese momento. Es probable que con guerras siguientes como la invasión de los dragones del mal, o los eventos que afectaban a las islas, estos habitantes al ser débiles hayan abandonado la isla o muerto durante esos eventos, porque ya nunca más vuelven a aparecer. En resumen, sí. Los dragones llegaron a unas islas habitadas, y unas babosas gigantes que era una tribu aparte de las demás, como magos o hadas, se organizaron para expulsar a los dragones. Aunque lo consiguieron, estos se ocultaron en el mundo ancestral junto con Deus. Después vino un segundo combate con nuevos dragones llegados del mundo ancestral, la batalla volvió a empezar, las babosas lograron llevar el combate hasta el mundo ancestral dejándolo como está ahora, en ruinas, casi consiguiendo una victoria, pues muchos de los dragones invocados desaparecieron porque el portal que les servía de entrada fue destruido. Por esa razón es que tenemos que reconstruir el portal al inicio del juego. Lamentablemente después fueron aniquiladas, y con sus últimos esfuerzos sellaron el mundo ancestral destruyendo la entrada, y además destruir parte de las islas. Finalmente los dragones conquistaron las islas y formaron la ciudad de dragones, Dragon City. En este universo los dragones son invasores genocidas y en parte caníbales, y bueno, lo que pasó con las babosas al final ya lo dije antes, fueron encerradas por Darkus. Vaya, ¿quién diría que la historia y fundación de Ciudad Dragón era tan oscura? Los dragones son caníbales. El canibalismo es la práctica de alimentarse con la carne o tejidos de individuos de la misma especie. En Dragon City esto ocurre, y lo que lo hace especial es que los dragones tienen una inteligencia igual o hasta superior. Muy superior a la de los humanos, por eso es que lo veo tan raro, extraño o perturbador. Y si la explicación más sencilla es que los caníbales son los hostiles o solo los que no alcanzaron un nivel de inteligencia eficiente, lo hace mucho peor. Significaría que los dragones solo se rigen por poder, inteligencia o astucia, y que dominan sobre los más débiles o menos capaces, o son distintas razas. En el mundo de Dragon City existen distintas razas de dragones, algunos más poderosos que otros y algunos con rasgos antropomórficos que se asemejan
asemejan mucho a un humano, incluso en inteligencia, y acá es donde para mí es la frontera más clara entre razas. Estos últimos dragones no tienen una descripción que diga como tal, que este dragón le encanta comer dedos de personas o que es un glotón, o algo así, y de nuevo volvemos a la familia de los dragones dobles. Ahora el dragón hielo doble, en su descripción, puede interpretarse como un dragón similar a un oso polar, afectado por el cambio climático, probablemente en peligro de extinción y necesitado de ayuda externa para regresar a su hábitat original. Esto sugiere que, al menos en comparación con otros dragones, no posee un nivel de inteligencia muy desarrollado, que de hecho sería más parecido al de un animal salvaje. Y eso explicaría por qué, en su animación, vemos cómo se come a un dragón pingüino bebé. Pero hay otro peor, un dragón que sí está especializado en la caza de otros dragones, el dragón cazadragones, cuya descripción dice que este se esconde y atrae a sus víctimas con la luz que tiene para después devorarlas. Sí, obviamente un dragón antropomórfico, inteligente y poderoso no va a caer en ese truco tan barato. Lo que quiere decir que sí, los dragones son caníbales, porque algunos se comen entre ellos sin importar que su nivel de inteligencia ya es avanzado o que al menos parecen más conscientes que animales comunes. Pero esto se limitaría solo a dragones como estos. Especies de dragones que se quedaron estancadas en la evolución y siguen con su instinto primitivo de cazar a otros como ellos para sobrevivir, dragones con un pensamiento o inteligencia muy por debajo de otros más civilizados. Lo que sigue siendo aterrador. Imagínate que los humanos vivan en ciudades con una sociedad funcional, así como ahora, pero también existan otras especies o razas de humanos que viven en estado salvaje y cazan a otros humanos para sobrevivir. Y por las descripciones de los dragones de la familia dobles, no parecen ser muy tontos, salvo el dragón hielo doble. En fin, Dragon City es un poco aterrador. El día eterno. Antes de pasar a la última entrada de este iceberg, quisiera hablarles del día eterno, que es lo más canon y seguro de que ocurrirá en Dragon City. Algo así como el apocalipsis bíblico, llegado el día los dragones eternos acabarán con toda vida en el Dragonverso dejando unos cuantos sobrevivientes para después devolverse a sus dimensiones porque sí, estos ni siquiera son del universo de Dragon City, aún así tienen autoridad para causar genocidios de escala universal. El dragón eterno Hiedra, dice estar arraigado profundamente a su dimensión natal, jamás cruzará completamente a nuestro reino pues no tiene sentido trasladarse a un lugar que pronto dejará de existir. ¿Pero por qué? ¿Por qué los Eternos quieren acabar con toda la vida de este universo? Pues no es por territorio, por guerras o poder, de hecho lo hacen para resetear el universo y hacerlo libre de imperfecciones, el mal necesario. Esa es la justificación de ese exterminio. El día eterno representa el ciclo de destrucción y renacimiento, tal como en las más bizarras teorías conspiranoicas que te pudieras encontrar. Es aterrador pues implica que héroes, inocentes y villanos desaparecerán por igual, y los responsables son los Eternos, cada uno con su propósito. El incinerador eterno, fuego más caliente que el sol, encargado de vaporizar ciudades. Destructor eterno, el primero en lanzarse al combate, símbolo de la violencia pura. Vacío eterno, ejecuta el mal necesario, borrando toda vida para abrir paso al Dragonverso perfecto. Colosal eterno, devora cuerpos celestes, alimentando a una bestia oculta tras su portal. Hecatónquiro eterno, condenado con 100 extremidades, su llegada asegura que solo 100 sobrevivientes quedarán. El costo de la perfección para estos dragones es la muerte de toda vida en el universo, y cuando no quede nada solo habrá silencio mismo, de el cual nacerá una nueva era, un nuevo Dragonverso. Imagínalo, dragones con familias enteras, maestros dragón, y otros que viven tranquilos, sin imaginar lo que está por venir, pero eso es solo uno de los muchos eventos cataclísmicos que se mencionan en Dragon City. La guerra entre humanos y dragones. Bien, esta teoría, a diferencia de las demás, no tiene respaldo oficial que pudieras encontrar fácilmente para tomarla como un hecho canon en el juego, pero es la que más me ha gustado hacer, además de ser la razón por la que creé mi canal y porque tiene algo de sentido, al menos para mí. Verán, en Dragon City existen los humanos, aunque sus apariciones son mínimas, ambiguas y cada vez más escasas. Algunos dragones los muestran en sus animaciones o descripciones, lo que sugiere que los humanos tuvieron un rol mucho más activo y dominante en el pasado. Podemos ubicar esta época entre la era medieval y la clásica griega, según algunas descripciones y animaciones. En especial la de 3 dragones que muestran esta interacción mutua. 1. El dragón poblado, que carga un pueblo humano en sus espaldas.
2. El dragón semidios, portador de un templo, y venerado por humanos y aliado en batallas de estos. 3. El dragón castillo, que también lleva una estructura humana, pero la usa para cazar humanos o a algunos curiosos. También hay ejemplos de interacción más normal: el dragón Duhur, que lleva a un niño en las espaldas, y el dragón cáncer que vemos como aventaba un hombre. También hay indicios de que los humanos llegaron a alcanzar una tecnología avanzada, pero no al mismo nivel que la de los dragones. Posiblemente los dragones y los humanos convivían juntos, claro, no en completa armonía por lo visto, pero de que llegaron a interactuar es un hecho. Ahora solo falta encontrar el período de tiempo donde inició su separación o un posible suceso que los haya distanciado. Bueno, para eso primero hay que saber desde cuándo hay dragones en este mundo, cosa que es fácil. Verán, en el universo de Dragon City, los dragones son el equivalente a las estrellas, es decir, hay muchos de estos en cualquier parte del universo, por algo se llama Dragonverso. Además, todo este universo parece girar en torno a los dragones. Sabiendo eso y conociendo a muchos dragones antiguos, algunos mucho más que el mismo Dragon City, es fácil llegar a la conclusión de que los dragones ya existían en el planeta cuando llegó Deus, y la historia de Dragon City ocurrió y se desarrolló de forma independiente a la del mundo en el que están, porque, obvio, Deus no va a invocar a los corruptos o vampiros del Dragonverso para que maten y causen caos en Dragon City. Pude encontrar de hasta qué nivel llegó la sociedad humana. Son eventos antiguos del juego, por ejemplo la carrera del noble dragón tectónico. Como sabrán, algunas veces durante las carreras heroicas también aparecen islas de laberinto, y precisamente recuerdo que el evento sobre la llegada del noble dragón tectónico era algo relacionado con el apocalipsis causado por este dragón que solo destruía ciudades. No hay información de este evento en internet, al menos no la encontré, pero aún conservo esta imagen desde ese tiempo. Aparte de eso, la única prueba que pueden buscar por su cuenta es la imagen de la isla laberinto, donde podemos ver una ciudad en ruinas. Me llama la atención ver un tren descarrilado y edificios destrozados. Primero, un dragón no creo que use el tren porque no lo veo muy dragonero que digamos, además de que los edificios y su arquitectura es distinta al tipo de arquitectura que usan los dragones, pero pruebas más contundentes son rastros de vehículos destruidos. No creo que un dragón entre allí, y como recordarán les mencioné que los eventos a veces son rupturas temporales. Podemos situar su separación o conflicto en una era moderna ya casi como la actual. Bueno, mi teoría es que los dragones y humanos entraron en guerra. Probablemente esto haya iniciado desde mucho antes, por ver cómo los humanos utilizaban a los dragones como armas o sirvientes, pero recién llegó a puntos catastróficos en la era moderna, donde luego empezó una batalla que dejó en ruinas tanto ciudades humanas como de dragones, porque recordemos ambos evolucionaron en conjunto desarrollando habilidades como la inteligencia y conciencia. El conflicto solo empeoró, terminando con una victoria de parte de los dragones, y a partir de acá, los humanos fueron desapareciendo. Algunos muertos y otros ocultos, pero mientras los dragones terminaban de colonizar el mundo, algunos grupos o ciudades de humanos ocultas en las sombras desarrollaban armas que intentaban imitar el poder de un dragón, pero muchas veces no eran lo suficientemente fuertes o se rebelaban y escapaban, y su tecnología ya no estaban a la altura de la tecnología avanzada de los dragones, quienes luego siguieron evolucionando y fortaleciéndose. Uno de varios indicios de esto sería una isla con apariencia futurista, con una arquitectura que se ha visto en otras construcciones de dragones. Incluso hay carteles como este que muestran algo como el ojo de un dragón. Además hay un evento llamado Homenaje a los Caídos, donde también en el laberinto se podía ver una ciudad con estatuas y arquitectura muy inspirada en dragones, y el homenaje daba a entender que era hacia dragones que habían fallecido durante algún conflicto bélico. Bueno, pero no todo es tan oscuro, pues durante la guerra los dragones, que llevaban una muy buena relación con algunos humanos, los protegieron hasta el final, o se escondieron con ellos. Todo esto hasta que un día surgieron rumores de unas pacíficas islas en los cielos, gobernadas por un sabio con poderes únicos. Al llegar a estas, Deus vería con asombro como algunos dragones y humanos tenían una tan buena relación, así que los acogió, nombrándolos maestros dragón. Les otorgó islas flotantes para que estos pudieran acoger a más dragones para criarlos y entrenarlos, junto a otros muchos más maestros dragón, mientras él iba a salvar y enseñar a más personas para ser buenos maestros dragón, además de crear alianzas
alianzas poderosas con otros maestros dragón en el futuro, así para algún día llegar a la paz o recuperar el mundo antiguo, pero claro, esto llegó a oídos de las facciones de dragones que odiaban a los humanos. De esta forma estos dragones hostiles van en busca a las islas y al encontrarlas tratan de destruirlas junto con sus habitantes, pero muchas veces los maestros dragón logran vencer pese a estar en completa desventaja, y ahora actualmente esa guerra continúa con múltiples facciones de dragones hostiles llegando a las islas cada vez con más frecuencia, pero los maestros dragón y Deus tratan de detenerlos aunque las amenazas muchas veces provienen desde otros universos, planetas o líneas temporales. Así que bueno, en resumen, los dragones y humanos convivieron y evolucionaron juntos, y en algún punto inició un conflicto entre ambos, que terminó con los dragones colonizando el mundo entero, lo que terminó con algunos humanos escondiéndose y otros escapando junto a otros dragones hacia Dragon City, cuya historia se desarrolló de forma independiente a la del mundo donde está, y ahora algunos dragones atacan las islas para acabar con los humanos y con dragones aliados, mientras nosotros en las islas ocultas en los cielos tenemos la tarea de hacer un poderoso ejército de dragones y hacer alianzas también para algún día recuperar el mundo que se nos fue arrebatado, mientras resistimos a ataques de dragones hostiles provenientes de distintas dimensiones, universos, y de nuestro mismo planeta. Al fin, por fin acabe este maldito vídeo. Después de tanto tiempo, tantos errores, como mi teléfono fallando y cerrando el proyecto, tuve que dividir el vídeo en varias partes y exportar cada una, como 10 veces, pero bueno, al menos aunque no quedó perfecto ni como quería, es mucho mejor a la porquería que hice hace tiempo. Espero que algunas de las teorías y entradas mostradas acá les hayan gustado o interesado. Cabe aclarar que las teorías son solo eso, no los tomen como hechos canon excepto las que sí tienen pruebas. Yo hice las teorías, así que no crean que es algo verídico, y no creo volver a hacer un vídeo así en mi vida. La verdad fue muy complicado y además tengo clases, así que este será el último de estos. En fin, supongo que nos vemos.